Buenas tardes. Disculpen el retraso, estamos teniendo problemas de conexión. El doctor Delgado no ha podido conectarse. En cualquier caso, damos inicio a la sesión de hoy, donde el doctor Carol Peredo de Bioforest Chile nos va a presentar la conferencia Reforzamiento de resinas adhesivas con nanocelulosa, aspectos relevantes para su aplicación en la industria de tableros. Adelante, doctor Peredo, cuando usted quiera. Ya. Hola, hola, ¿se ve? Sí, perfecto. Ya, ahora voy a compartir la pantalla. Dame un segundo. Ahí está, parece, sí. Ya. A ver. ¿Sí? Ahí ven la pantalla completa, ¿no? Sí, perfecto, puede empezar. Ya, súper. Ok. Buenas tardes a todos los que están escuchando la presentación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad aquí de mostrar un poco nuestra experiencia en algunos proyectos que hemos hecho con nanofibras de celulosa. Y como el título dice, aquí lo que quiero mostrar son algunos aspectos relevantes que hemos visto en la aplicación de nanofibras de celulosa en la industria tablero. Bueno, como dijeron, mi nombre es Carol Peredo y aquí les muestro mi dato de contacto en caso que necesiten alguna información adicional a lo que voy a mostrar acá. Ok, bueno, eh, nosotros trabajamos en Bioforest, en el área de desarrollo del negocio de tableros de madera. Y no sé más o menos si todos estarán conectados o en conocimiento de qué es lo que era un tablero. Yo antes de empezar a trabajar en esto no sabía mucho, pero hay de muchos tipos y si ustedes dan una vuelta por su ferretería amiga van a encontrar varios tipos de tableros. Aquí en Chile generalmente los pillamos en Sodimac, en Easy, por allá en Europa probablemente sea en IKEA. Y, y hay de varios tipos. Ya aquí hay algunos que son MDF, desnudos, OSB, tablero aglomerado, otros ya recubiertos con melamina. Y bueno, todos son más o menos similares. Lo único que la principal diferencia que hay entre ellos es el formato en que viene la madera en la que están hechos. Que tenemos aquí el caso de MF, que está conformado por fibras de madera. Aquí tenemos los SB, que son hojuelas de madera orientadas. Y estos normalmente se ven acá en Chile en las construcciones que se usan como en las panderetas para separar la obra de la calle, porque tienen una buena resistencia a la intemperie. Este tablero que está acá abajo es un tablero aglomerado, particle board, y es muy probable que ustedes tengan su computador sobre uno de estos tableros. ¿Ya? Generalmente algunas mesas o muebles de cocina están hechos de tableros aglomerados, pero muchas veces recubiertos por papeles impregnados en melamina, ¿ya? Y que tienen diseños que imitan la madera, así que son bien atractivos en el mercado de los muebles. Y este tablero acá es un plywood está conformado por chapas de madera, las cuales están unidas entre sí también con un adhesivo. eh, y tienen, bueno, acá en Chile se usan en muchas aplicaciones, también tienen aplicaciones estructurales, por lo tanto son un tablero bien atractivo en algunos mercados. En general, los tableros, en términos bien simples, se hacen de la siguiente manera. Tienen dos principales componentes. El primero, naturalmente, es madera, ya que proviene obviamente, del árbol, que luego esta se reduce en tamaño hasta el formato que se desea para un determinado tablero. Y el otro componente relevante en la formulación de un tablero aglomerado es su pegamento, ¿ya? En este caso una resina adhesiva, y la que más se utiliza en lo que más se consume en los tableros a nivel de volumen es la resina de tipo urea formaldehído.
pero hay resinas urea-melamina, formaldehído, melamina formaldehído, fenol formaldehído, otras que no tienen formaldehído como los isocianatos. También hay trabajos que han investigado, han hecho desarrollos con polímeros naturales como la lignina, los taninos. Así que en general hay una gama importante de adhesivos que se utilizan, pero este es el que más comúnmente se aplica. Estos dos componentes son mezclados, se prensan en prensa con platos calientes, aproximadamente entre 200 a 230 grados, hasta llegar a un espesor requerido, ¿ya? Y ese espesor, una vez que este tablero es prensado con calor, la resina reacciona y pega las partículas de madera. Así, en términos simples, es como se produce un tablero. Los trabajos de desarrollo en que hemos aplicado las nanofibras de celulosa apuntan a reforzar las resinas, ¿ya? La resina decía, porque aquí hemos visto una oportunidad de hacer ciertas mejoras desde el punto de vista de investigación en tablero. Bueno, las resinas, en el caso particular de la resina urea formaldehído, estas se sintetizan, como el nombre lo dice, a partir de urea y formaldehído, donde se genera primero un compuesto activado, como son las metilolureas, y luego bajo ciertas condiciones de proceso, con un pH bajo, es posible que estas estructuras vayan condensando entre sí, formando cada vez un polímero más grande, ¿ya? Y en la medida que crece este polímero, obtenemos una resina cada vez más viscosa, y si este crecimiento no se detuviera, finalmente obtenemos un sólido, ¿ya? Y eso no nos interesa, no queremos tener una resina muy viscosa ni un sólido, porque no lo podríamos aplicar sobre la madera, y eso es lo que buscamos acá. Así que esta reacción de condensación se realiza hasta un cierto punto para tener una adecuada viscosidad. Bueno, ¿cómo pegan estas resinas? Generalmente tenemos estos polímeros con diferentes distribuciones de tamaños moleculares, que vemos estas líneas naranjas acá, las cuales son prensadas y aproximadamente cuando llegan a unos 100, 110 grados, y el pH se lleva a condiciones ácidas, estas resinas empiezan a reaccionar entre sí, formando entrecruzamientos que empiezan a hacer crecer nuevamente el tamaño de la molécula. Y con esto la resina solidifica y se produce un anclaje entre dos piezas de madera, lo cual permite consolidar el tablero en un determinado espesor, ¿ya? Para esto, nosotros normalmente, al menos en lo que son los tableros aglomerados y MDF, utilizamos resinas urea-formaldehído. Y por un lado tenemos ese equipo, tenemos la ventaja que este adhesivo es eficiente, ¿ya? Porque entre los adhesivos que hay en el mercado es uno de los que tiene más rápida adhesión. Permite tener una alta productividad, ya que se prensa por un tiempo definido, y nos permite producir la cantidad de metros cúbicos requeridos en el año. Y esto, en comparación a otros adhesivos, es bastante rápido, ¿ya? Y la otra ventaja que tiene la resina urea formaldehído es que son económicas dentro de lo que son los diferentes adhesivos del mercado. Pese a lo económicas que son el material, el componente más caro por kilogramo dentro del tablero, ¿ya? Así que la resina cuesta mucho más caro que la madera dentro del tablero, y por eso sería interesante bajar ese costo. Pero de todas formas es económica dentro si la comparamos con otros adhesivos. Y en contraposición a estas ventajas están las limitaciones ambientales que tienen estas resinas, debido a que producen emisiones de formaldehído en el tablero, ¿ya? Existe formaldehído libre, o se va liberando formaldehído con el tiempo, y esto está normado y está restringido la cantidad de formaldehído que pueden emitir los tableros,
ya que ha sido considerado como un elemento cancerígeno. Así que la emisión que produce un tablero se mide y debe estar bajo cierto nivel dependiendo del mercado en el que se quiera entrar. Y el responsable de esto es el formaldehído que contiene la resina. Por lo tanto, lo que se ha visto presionada esta industria es en reducir la razón molar formaldehídurea en la resina, pero esa reducción del formaldehído nos perjudica la eficiencia. ¿Ya? El reactivo, o sea, perdón, la resina, si tiene menos formaldehído, va a pegar más lento y va a pegar peor. ¿Ya? Va a ser menor la fuerza de adhesión. ¿Ya? Considerando estas presiones que existen actualmente, es aquí donde entra en juego lo que son las nanofibras de celulosa. ¿Ya? Bueno, en anteriores presentaciones ya han visto bastante lo que son las nanofibras de celulosa. Yo creo que muchos de los que están escuchando esto eh, no es nada nuevo, solo les voy a mostrar esta lámina eh, para nuevamente recalcar que las nanofibras componen la pared de las fibras de la madera y corresponden a cadenas de celulosa muy fuertemente unidas entre sí. Y así estas nanofibras de celulosa están unidas a otras mediante fuertes interacciones de tipo puente de hidrógeno. ¿Ya? Y eso las mantiene juntas y además le da las notables propiedades que tienen estos nanomateriales. Desde el punto de vista de propiedades mecánicas, son muy resistentes y también ofrecen una gran área superficial debido a lo pequeño que es su diámetro. ¿Ya? Estamos hablando de que el diámetro de las nanofibras está en la nanoescala. ¿Ya? Y eso le hace tener ciertas propiedades muy interesantes. Aquí vemos una imagen de lo pequeñas que pueden ser. Lo que ocurre cuando se produce nanofibras de celulosa normalmente es que para separarlas de la fibra se tienen que hacer tratamientos mecánicos bien intensos para romper estas interacciones puente de hidrógeno y se genera un material muy hidrofílico que genera un gel hasta con un 99% de agua. O sea, aquí este tallarín que estamos viendo tiene solamente un 1% de sólido. ¿Ya? Esta es una foto de un trabajo que hicimos con el profe Miguel Pereira allá en lo de Conce. Es impresionante la cantidad de agua que puede tener con tan poco contenido sólido, así que nos da una idea de las propiedades interesantes desde el punto de vista de interacción que pueden ofrecer las nanofibras de celulosa. Y en el caso de las resinas adhesivas, se ha probado que en diferentes investigaciones que la adición de las nanofibras posee un efecto reforzante en las propiedades de la resina. ¿Ya? Hace que peguen mejor. Ese es básicamente el concepto. Así que teniendo eso en mente, nosotros hemos trabajado en algunas aplicaciones de las nanofibras para resinas de tablero. Y hemos enfrentado algunos desafíos que implica usar las nanofibras. Aquí voy a hablar de 4 desafíos, así que deberían tomar unos 3 minutos cada uno. El primero es la adición de agua extra en tableros que implica usar suspensiones de nanofibra. ¿Ya? Cuando se producen las nanofibras de celulosa, tenemos que mezclar la pulpa con agua o la fuente de celulosa con agua, realizar un tratamiento mecánico, ya sea con un grinder, con un mazuco como se ve acá, con homogenizador, microfluidización, hay diferentes formas de hacerlo, con y sin pretratamiento químico enzimático, y finalmente obtenemos esta suspensión de nanofibras de celulosa, la cual después se puede mezclar con las resinas y eso se puede aplicar en los tableros. Aquí el problema es que cuando agregamos esta suspensión de nanofibra, por cada gramo de nanofibras que estamos usando, estamos agregando 99 gramos de agua. Y eso tiene algunas implicancias en la producción de tableros, ya que en la planta de tableros de madera
Normalmente lo que se hace es agregar la resina, ¿ya? Como viene, se forma un manto, el cual después es prensado en caliente. Lo que sucede con el manto cuando se está prensando es que tenemos el contacto entre los platos de la prensa a alta temperatura, lo que produce que el vapor, o sea, que el agua que está en la superficie del manto se evapore hacia adentro del tablero, hacia el centro. Y luego ese vapor tiene que salir por los bordes del tablero para lograr finalmente el tablero consolidado. Si este tiempo de prensado es muy corto, va a quedar vapor a alta presión dentro del tablero y puede salir violentamente en lo que se llama el soplado. Y eso destruye el tablero y limita la productividad. Por lo tanto, si tenemos más agua en el tablero, vamos a necesitar tener un mayor tiempo de prensado. Y tener un mayor tiempo de prensado impacta negativamente en la productividad de una planta porque tendríamos que producir menos metros cúbicos por día. ¿Ya? Así que eso eh, a simple vista es inaceptable desde el punto de vista de productividad en planta. Entonces la estrategia que utilizamos acá para tratar esto fue básicamente reemplazar el agua que se usa para producir nanofibras por la misma resina, ¿ya? Y al usar la resina y hacer el tratamiento mecánico ya podemos tener una suspensión de nanofibras en la resina sin haber agregado agua. Entonces las ventajas de esto es que tenemos evidentemente menos agua agregada sobre la resina. También podemos tener una distribución homogénea de las nanofibras en la resina y también tenemos la ventaja de que tenemos un paso menos, así que tenemos un proceso un poco más sencillo de producir estas resinas reforzadas. Dicho eso, hicimos algunas pruebas y la estrategia para evaluar las resinas fue mediante el estudio del adhesivo mediante tracción en naves. ¿Ya? Este es un sistema que permite evaluar diferentes adhesivos mediante el pegado de dos chapas, que ahí entre medio de las chapas podemos colocar gotas de una cantidad determinada de adhesivo, el cual es prensado en estos platos pequeños con calor y luego es traccionado por estas mordazas que están unidas a una celda de carga que nos mide la fuerza necesaria para romper el enlace creado. Aquí hay un diagrama donde podemos ver, aquí se ocurre la presión y se tracciona luego las chapas y medimos la fuerza. Mientras más fuerza, mejor es el pegado del adhesivo. ¿Ya? Ajustamos la metodología para ver cómo era mejor evaluar el adhesivo naves y nos dimos cuenta que lo que queremos entender cuando evaluamos un adhesivo es cómo es el comportamiento de la gota más débil, ya que está en el tablero. Y la gota más débil del tablero es la que está aquí en el centro, ¿ya? Porque, como sabemos, la madera es un muy mal conductor del calor, así que la conducción de calor se da principalmente por el vapor que fluye hasta el centro, ¿ya? Y de la termodinámica sabemos que podemos llegar hasta aproximadamente unos 100, 110 grados a causa del calentamiento con vapor en la resina que está al centro del tablero. ¿Ya? Así que por eso hemos hecho todos los resultados de aves que voy a mostrar son hechos con los platos ajustados a una temperatura de 110 grados. Bueno, dicho eso, hicimos pruebas en aves y notamos que efectivamente las nanofibras de celulosa producen un reforzamiento significativo en las propiedades mecánicas o en la fuerza adhesiva del- de la resina. ¿Ya? En la medida que agregamos más nanofibras obteníamos mejores resultados. Y por otra parte, aquí en esta otra experiencia que tuvimos con resinas de MDF, podemos ver que en la medida que hacíamos mayor número de pasadas por un equipo Mazuco, ¿ya? Por un grinder, íbamos teniendo una mayor fibrilación de la pulpa y eso repercute positivamente en la fuerza del adhesivo, ¿ya? O sea, mientras más fina, más delgada vienen siendo las nanofibras fabricadas, vamos a tener mejores propiedades.
Y bueno, luego de hartos ajustes en la metodología para producir tableros, finalmente logramos hacer unos prototipos a nivel de laboratorio, en donde pudimos notar que dependiendo de la densidad podemos obtener distintas reducciones en el consumo de resina. ¿Ya? Así podemos compararnos con un tablero control, con una resina normal, en la cual al momento de agregar nanofibras obtenemos propiedades similares con un menor consumo. ¿Ya? Y eso podría ser interesante porque podríamos compensar el costo que nos significan las nanofibras de celulosa al ser agregadas sobre la resina. Ya tiene que haber, ahí hay un compromiso económico que estamos evaluando. Bueno, dentro de los ajustes que hicimos para producir esos tableros, tuvimos que enfrentar uno de los principales problemas de agregar nanofibra en la resina, que es el aumento de viscosidad de esta. ¿Ya? Y para esto, bueno, lo que vimos fue primero estudiar cómo aumenta la viscosidad en la medida que vamos haciendo diferentes pasadas a través de un grinder Mazuco. Eh, Vemos como en la medida que aumenta el número de pasadas empieza la viscosidad a subir fuertemente. Por lo tanto, como, como parámetro de calidad, decidimos poner un límite a la viscosidad que podíamos obtener para poder posteriormente pulverizar las resinas de forma adecuada sobre las partículas de madera. ¿Ya? Porque eso es el principal efecto del aumento de viscosidad, la calidad de la pulverización de estas resinas. Y eso lo estudiamos con distintas formas. Primero pintamos estas resinas, las pulverizamos sobre papeles para ver las gotas, el tamaño de gotas, y ahí pudimos al menos ajustar las condiciones en las que deben ser aplicada la resina para obtener una distribución de tamaños similar entre la resina normal y la resina que tiene nanofibras de celulosa. Una aproximación similar ya la hicimos sobre las fibras encoladas, en donde aquí podemos ver con microscopía FTIR, lo cual hicimos en el Centro de Microscopía Avanzada de la UDECONCE, en donde es posible ver algunas zonas de la fibra que tienen resina y otras que no fueron cubiertas con la resina. Es decir, la partícula de madera recibe puntitos resina, los cuales deben estar similarmente distribuidos en el caso con y sin nanofibras de celulosa. Y para estudiar esto, finalmente la estrategia que más que mejor nos dio fue el teñir resina con algunos colorantes fluorescentes y el uso de microscopía confocal. Y básicamente fue teñir la resina y luego mirarla en el microscopio y ver cómo se distribuían estos puntitos rojos en la superficie de la fibra. Y esto nos permitió ajustar bien las condiciones en que hacemos la pulverización de nuestras muestras con nanofibras de celulosa para obtener un porcentaje de cobertura de las fibras similar al caso sin nanofibras y además una variación digamos, una desviación estándar similar a lo que obteníamos sin nanofibras. ¿Ya? Y eso nos garantiza que la distribución es más o menos similar y gracias a esto se pueden obtener mejoras en las propiedades de los tableros. ¿Ya? Si esto no se hace bien, eh, el adhesivo es mejor, pega más fuerte, pero si está mal distribuido, va a repercutir negativamente en las propiedades de todas formas. Así que este es un paso que no nos pudimos saltar y es súper relevante de considerar. Bueno, pasando a otra aplicación que hicimos fue la incorporación de nanofibra de celulosa en resinas de impregnación de papeles. ¿Ya? En general, para quien no está muy metido en esta industria, los tableros que están en sus muebles normalmente son tableros aglomerados que llevan encima un papel que ha sido impregnado en resinas melamínicas, ¿ya? Eso es lo que llamamos el papel melamínico. Si uno analizara el papel a pequeña escala desde el borde,
se vería algo así. El papel es este rectángulo celeste, y aquí vemos que normalmente es bañado con una resina de impregnación. Comúnmente se utiliza resina melamina formaldehído para esto, ¿ya? Porque la melamina tiene unas propiedades, resiste mucho la abrasión que agente, que un impacto de choques en la superficie sean resistidos por la melamina es súper importante. O al menos la unión melamina-papel necesita ser muy fuerte para resistir el uso diario que le hacemos a los muebles, ¿ya? Entonces lo que planteamos aquí fue reforzar esa resina nuevamente con nanofibras de celulosa, de tal forma que la resistencia es mucho mayor. De esta superficie es mayor, nos podemos ahorrar en lo que es el consumo de papel. Podemos usar un menor gramaje de papel, como vemos acá la diferencia en tamaño, lo cual nos permitiría tener la misma performance, pero ahorrando en el consumo del papel que se utiliza en las coberturas de los tableros. Probamos esto a nivel de laboratorio, fabricando estas resinas de forma similar a la anterior. En este caso, hicimos un pretratamiento enzimático con el profe Pereira en lo de Conce. Las modificamos y luego las aplicamos sobre las resinas para fabricar 4 grupos experimentales con distintos gramajes, con 80 y 70 gramos por metro cuadrado, ¿ya? Y luego estos papeles impregnados fueron prensados en nuestra prensa de Bioforest, en donde luego ya con eso pudimos llevar a cabo la confección de estos prototipos de papeles reforzados. Aquí el principal resultado fue el resultado de abrasión que hicimos sobre la superficie de los papeles melamínicos, en donde el ensayo es básicamente se coloca acá la superficie a analizar y se va lijando, ¿ya? Va haciendo ciclos de abrasión, y este equipo nos permite contar cuántos ciclos tarda el equipo en gastar la superficie hasta que se ve aquí digamos, el sustrato, ya la madera, después de cuántos ciclos es posible verla, ¿ya? Mientras más ciclos mejor, porque es más resistente la superficie. Y aquí vemos que comprobamos que nuevamente la nanocelulosa tenía capacidad de reforzar estos papeles de impregnación, y tenemos la capacidad de usar la posibilidad de utilizar papeles de menor gramaje, ¿ya? Vemos que el desempeño de un papel con nanofibras de celulosa de 70 gramos por metro cuadrado fue similar y tal vez superior que el caso de un papel con 80 gramos por metro cuadrado sin nanofibras de celulosa, ¿ya? Y ese ahorro de 10 gramos por metro cuadrado es interesante de evaluar, porque también significa un ahorro de costos bien significativos en esta parte del proceso. Hicimos un análisis de imagen, además de la superficie gastada tras 500 ciclos, y podemos ver también que, al igual que antes, el caso de 70 gramos por metro cuadrado y 80 gramos por metro cuadrado sin nanofibra son bien similares. Así que eh, aquí hay una oportunidad que se está evaluando y nos podría dar pie a un ahorro significativo. Y por último, quería comentar algo de la posible interacción que ocurre entre las nanofibras de celulosa con la resina. Aquí vemos en la imagen eh, una, una cucharada de resina, vemos que es bien viscosa, y en su interior aquí vemos en azul lo que serían las nanofibras, y estas nanofibras tienen expuestas hacia la resina sus grupos hidroxilo, y con el paso del tiempo podrían generar cierto tipo de interacción con la resina. Además que también es posible encontrar grupos ácidos dentro de las celulosas modificadas. Perdón, para atrás, para adelante. Ahí sí.
Uno de los principales efectos desde el punto de vista de la aplicación que tenemos que evaluar es la estabilidad de estas resinas cuando agregamos las nanofibras de celulosa, ¿ya? Lo que se llama el pot life, que en el fondo es cómo aumenta la viscosidad de la resina en el tiempo. ¿Ya? Y aquí vemos en verde, abajo en el suelo, las resinas urea formaldehído sin ningún reforzamiento. Y podemos ver que hacia arriba estamos usando nanofibras con distinto número de pasadas por el equipo Mazuco. Y aquí podemos notar dos cosas. Una es que con el paso del tiempo se acelera el aumento de viscosidad cuando tenemos nanofibra. Y además, en segundo lugar, podemos ver en la medida que tenemos una celulosa más fibrilada, ese aumento de viscosidad es más violento, como se puede ver aquí en el caso de las 15 pasadas. Ya que podemos llegar hasta viscosidades muy altas. ¿Ya? Entonces ese envejecimiento de la resina aumenta con la presencia de nanofibras de celulosa. Por lo tanto, una vez agregadas las nanofibras en la resina, estas tienen que ser aplicadas como máximo dentro de una semana. ¿Ya? Y eso implica ciertos problemas logísticos de poder llevar las resinas reforzadas rápidamente a planta, o ya de frentón necesitamos tener la capacidad de producir las nanofibras en planta y ahí mezclarlas con la resina, ¿ya? Para no tener estos problemas de logística, porque si no podríamos tener la posibilidad de aumentar demasiado la viscosidad y no aplicar en forma eficiente el adhesivo sobre los tableros. Eso es por les puedo la resina. También dentro de lo que hemos visto y lo que hemos trabajado son en algunas pruebas un poco más atrevidas, que era, en este caso, hemos intentado producir un nano scavenger, ¿ya? Un nano secuestrante de formaldehído. Y la idea de esto fue incorporar grupos amino sobre la superficie de las nanofibras, de tal forma que estos grupos tuvieran el potencial de reaccionar con el formaldehído libre dentro de las resinas. Y si esta reacción ocurría, posiblemente íbamos a tener un tablero con menor emisión, ya que el formaldehído que se va generando va siendo secuestrado al reaccionar con esos grupos aminos. Esto fue una tesis que hicimos con el profesor Pereira, con un tesista, Jason Treufo. Hicimos modificación química con APTES, ¿ya? Esta molécula que aparece acá, aminopropiltritoxilano. Y obtuvimos algunos resultados relevantes, en donde podemos ver aquí, con muestras con distintos, donde la cantidad de modificación que se le realizó se midió por la cantidad de sílice que tiene la fibra, y vemos que en la medida que modificamos más estas nanofibras, obtuvimos una menor emisión, ¿ya? Especialmente en este caso, ¿ya? Comparado a un caso con poca modificación química, ¿ya? Y en todos los casos se obtuvo buenas propiedades mecánicas de los tableros, lo cual nos indica que podemos tener un tablero de menor emisión sin comprometer la- las propiedades mecánicas, que es algo que normalmente está bien en contraposición normalmente. Y lo último que quería mostrar aquí es otra modificación que buscamos, que fue la forma de hacer un aditivo que haga que la resina sea más reactiva dentro de la prensa. Ya, y más o menos la filosofía de esto es lo mismo, fue agregar grupos funcionales sobre las nanofibras de celulosa. Como vemos acá, en este punto amarillo sería un grupo funcional. En este caso intentamos agregar grupos aldehídos y grupos ácidos que nos permitieran tener mejor reactividad, ¿ya? Con las resinas UF. De tal forma que la resina aquí reaccione fuertemente porque siente localmente que tiene una mayor razón molar, de mayor cantidad de aldehído. Esto también lo hicimos con el Lobeconce. Modificamos pulpa soluble para hacer esto,
Y finalmente el resultado más relevante es este. Ya hicimos una caracterización de las mezclas de nanofibras con resina. Y lo que pudimos observar, en primer lugar, es que naturalmente el caso sin refuerzo obtuvimos unas bajas propiedades, o bueno, propiedades normales para las resinas. Cuando agregamos las nanofibras de celulosa, estas propiedades aumentaron, pero cuando las modificamos químicamente estuvieron sobre lo que fue el mismo refuerzo mecánico de las nanofibras de celulosa sin modificar. Y más relevante que eso es que aquí el caso que estudiamos, un tiempo prensado de 60 segundos, no hay gran diferencia con el caso de los 45 segundos. ¿Ya? Vemos aquí que la pendiente de estas pruebas fue casi cero, lo cual nos indica que estas resinas modificadas aparentemente son más reactivas y podemos en menor tiempo lograr las mismas propiedades mecánicas. Y eso sería súper interesante de estudiar porque bueno, más importante de aplicar pronto, porque permitiría tener una mayor productividad en las plantas, siempre y cuando el cuello de botella sea la velocidad de la prensa. ¿Ya? Así que si podemos aumentar esa velocidad, por lo tanto podemos aumentar los metros cúbicos que se producen en el año. Y con esto, bueno, esta es la última aplicación que quería mostrar en esta presentación. Como conclusiones generales, eh, a mí me da la impresión de que el uso de nanofibras de celulosa no permite una, sino que diferentes formas de mejorar alguna característica de los tableros. ¿Ya? Nos da versatilidad para, para su aplicación. ¿Ya? Podemos, por un lado, disminuir el consumo de resina, como aparece acá. También podemos bajar las emisiones bajando la razón molar y podemos mantener las propiedades gracias al reforzamiento. También puede ser aplicado en resinas melamínicas para reducir consumo de papel. O, por otra parte, podemos bajar emisiones o aumentar productividad gracias a determinadas modificaciones químicas. ¿Ya? Así que eh, hay harto futuro en esto y bueno, estamos en continuo trabajo, así que bueno, agradezco a nuestro equipo con el que trabajamos en Bioforest, que realmente hay una muy buena formación y muy buenas condiciones para hacer las investigaciones que actualmente estamos llevando a cabo. Así que eso es básicamente la presentación. Nuevamente aquí están mis datos específicas de metodologías que no presenté acá. Ahí me pueden enviar un correo y ahí nos podemos contactar en el futuro. Así que eso es lo que tengo que mostrar por ahora. ¿Están por ahí? Muy bien. Muchas gracias, doctor Peredo. Antes de nada, disculparme por mi ausencia al principio de la presentación. Es sorprendente, pero de forma repentina, en pleno siglo XXI, he tenido un corte de suministro eléctrico. Así que, por suerte, mi compañero Kim lo ha conducido bien. En segundo lugar, pues felicitarte por esta presentación, que realmente pues ha sido muy clara y realmente pues marcando claramente una de las tendencias que puede tener la nanocelulosa, con una aplicación muy concreta y además de gran volumen. Damos paso ahora al turno de intervenciones. Si hay alguna pregunta, pues te la formularán y así podemos pues generar esta discusión. Bien, tenemos una pregunta de Pere Mutge. Pere, adelante. Pere, tienes el micrófono silenciado. Decía que en el grupo Lepamap de la Universidad de Girona tenemos desde 2015 una línea de fabricación de tableros de MDF. Casi exclusivamente solo hacemos MDF.
simulando la producción de tableros en lo que industrialmente es una mesa plana. Y entonces, ya de entrada decidimos, bueno, quiero decir que esta línea de tableros fue a raíz de un curso que la Universidad de Medellín hizo en Gerona, y a raíz de esto salió esta línea, pero ya se hizo el curso con vistas a abrir esta línea, ¿no? Ya de entrada nosotros optamos por una línea, por así decirlo, sostenible, sin formaldehído, por tanto ni melamina formaldehído, ni urea formaldehído, sino en la línea de lo que somos nosotros o lo que fuimos nosotros inicialmente, que era ingenieros papeleros, ¿no? Y entonces aplicamos nanofibras a tableros de media densidad, MDF, y como referencia tomamos tableros comerciales de media densidad, por supuesto, y sin ningún tipo de resina, solamente con nanofibras. El primer trabajo que hicimos lo hicimos con nanofibras Tempo, y efectivamente la capacidad de enlace a causa de la superficie específica de las fibras en estos tableros de fibras, no tableros de serrín ni de partículas, ya superamos tanto en módulo de ruptura como en internal bond las características de los tableros comerciales. Tú has mostrado el incremento de la fuerza, pero yo no, o sea, quería preguntarte si me puedes trasladar a partir de esta fuerza el módulo de ruptura de estos tableros que hicisteis o que hacéis fundamentalmente con ido, lo sabes, o sea, ¿tienes la referencia? Módulo de ruptura expresado en megapascales para los tableros comerciales de media de MDF. A ver, es que en MDF no hemos trabajado el módulo ruptura en este tipo de desarrollo. Lo que Sí, pero habéis medido la fuerza. Sí, pero esa es la fuerza con Aves. Ya con el No, sistema de evaluación. previamente has mostrado propiedades del tablero. Ah, ya, pero ese es el internal bond. Bueno, antes del internal bond ha aparecido fuerza, que entiendo es resistencia a flexión, ¿o no? No ¿No? mostraba datos de resistencia a la flexión. No. Bueno, pues quería saber en qué nivel estáis, por supuesto con los tableros comerciales de MDF que vendéis, ¿eh? Luego, como nuestro origen es de ingeniería papelera, hemos proseguido con refino mecánico, lo cual en principio, pues debido a las restricciones energéticas, no nos ha satisfecho mucho los resultados obtenidos en el sentido de consumo energético, ¿no? En el sentido de propiedades que sí han sido buenas. Después hemos trabajado con refino enzimático y refino enzimático combinado con nanofibras. En ningún caso con ningún tipo de resina sintética derivada del petróleo ni bioresinas que al menos nosotros desconocemos si hay alguna bioresina comercial, algún adhesivo comercial de aplicación en el sector de tableros de media densidad y en el plywood. No sé si tú, Carol, tienes conocimiento al respecto. Sí, mira, en general en tableros MDF lo que existe son, bueno, desarrollos en bioadhesivos, ya sin nada de formaldehído.
Bueno, hay diferentes pruebas, hay diferentes desarrollos que se han hecho con taninos. Incluso nosotros tenemos una línea de investigación que intenta producir estos tipos de tableros con lignina, ya, lignina de licor negro. Perdona, Carol, nosotros también hemos trabajado con lignina, me he olvidado de decirlo, Ya. y llegamos muy justo a las propiedades del tablero comercial. O sea, incluso, bueno, todo es relativo, pero es decir, si el tablero comercial está bien dimensionado, los resultados obtenidos con lignina llegan muy justo al tablero comercial. Lo que sí he visto recientemente es bioadhesivos basados en proteína de soja y aceite de colza, o no sé cómo lo llamáis vosotros, canola en inglés, Sí. pero en ningún caso comerciales. Claro, no, en ningún caso comercial. Lo que nosotros no también hemos trabajado con ese tema. Bueno, esto se sale un poco de lo que es nanofibras, pero bueno, también las nanofibras pueden complementar las propiedades de este tipo de tablero. En general, en el caso particular de la lignina, eh, es de nuestro interés trabajar con lignina obtenida desde el licor negro, ¿ya? Porque hay una sinergia que podemos hacer con el negocio de celulosa de Arauco. Sin Sí, sí, embargo, en cuando nuestro obtenemos caso era lignina Caz precipitada. Ya, claro. Eh, pero lo que hemos visto es que al usar la lignina como viene, es muy difícil lograr propiedades interesantes. Entonces, necesariamente es imperioso lograr la activación química de esas ligninas, ¿ya? De tal forma de que pueda alcanzar, por una parte, una fuerza adhesiva suficiente, es decir, que cumpla con las propiedades, pero más relevante que eso, creo yo, es que esos adhesivos que uno genera tengan un tiempo de reacción similar a la urea de formaldehído. Y muchas aplicaciones de bioadhesivos que yo he visto logran buenas propiedades, pero con tiempos de prensado demasiado largos. Entonces ahí es donde es necesario bueno, y en eso hemos estado trabajando también nosotros, de lograr una mejor activación química tanto de lignina como de otros biopolímeros para lograr un tiempo de prensado suficientemente bajo, ¿ya? De tal forma que no impacte en la productividad de la planta. Si eso no se consigue, es muy difícil que una planta tome esta tecnología, a menos que el mercado pague lo suficiente por un producto de esa forma. En el caso de las nanocelulosas, el tiempo es súper rápido, es el tiempo de eliminación del agua y por tanto presión y temperatura y para adelante. Tiene el mismo, la adhesión o la capacidad de enlace mediante enlaces de hidrógeno se produce de la misma forma que se producen las sequerías de papel, que ustedes también conocen mucho. ¿Eh? Bueno, nada más, gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, Pera, por la intervención y por las preguntas. Bien, yo, Carol, si me permites, me gustaría preguntarte, no tanto ya por la aplicación de las nanocelulosas en la masa del tablero, sino que también en una aplicación superficial. Ya sé que has mostrado el tema de la aplicación de nanocelulosas sobre el papel con resina melamina formaldehído, pero quería preguntarte si habéis explorado dotar de propiedades especiales en superficie de estos tableros mediante, pues, no sé, la incorporación de nanofibras modificadas o cualquier otra estrategia. Sí, bueno, en superficie de tablero no hemos usado todavía nanofibras modificadas, sino que solamente, como mostré acá, nanofibras así como son producidas.
El resto de la pregunta no me acuerdo. Pero siempre en combinación con una resina, ¿no? Interpreto. Ah, sí. Y Sí, siempre en presencia del papel. claro. Sí, Vale. es que lo que intentamos aquí es mejorar de alguna forma lo que ya estamos produciendo, que es esos tableros melaminizados, poder salvar ciertos costos ahí, ¿ya? Y también, por otra parte, incrementar sus propiedades en la superficie, ya la resistencia a la abrasión y también como estas nanofibras forman una película compacta, también se ha observado una mayor resistencia a químicos ya en la superficie, pero siempre con melamina porque en general el producto que se vende por ahora es el melamínico, ya que tiene un brillo que es interesante y una vez que cura, tiene una buena hidrofobicidad, ya que permite repeler el agua, porque hay que imaginar que en esos tableros después la gente, o sea, esos tableros se pueden aplicar en un mueble, en una mesa, en donde la gente va a comer, va a derramar líquido. eh, por eso es necesario tener una buena, eh, mantener esas propiedades. Y eso no lo hemos visto desde el punto de vista de las nanofibras, sino que lo hemos considerado por ahora resuelto con las melaminas. Claro. Vale, tenemos. Gracias por tu respuesta. Ya. Tenemos una pregunta de José Morón. Sí, buenas tardes, Carol. Gracias por su presentación. Quería hacer una consulta respecto a generalizando lo que es adhesivo, o sea, los bioadhesivos. ¿Alguna experiencia o conocimiento de modificación de estrina con celulosa nanofibrilada? Eh, no, la verdad que no. Eh, ¿Con qué finalidad sería eso? Sería con la finalidad del playbond, de solapar para los tubetes, los cores, o laminar cartón. Ah, ya. Sí, bueno, o sea, no, ahí no, la verdad es que no hemos experimentado con ese tipo de aplicaciones realmente. Muy bien. Vale, muchas gracias. Yo quería consultarte, si la audiencia me lo permite, porque estamos ya casi fuera de tiempo. ¿Qué efectos habéis observado sobre la densidad de estos tableros y o si hay efectos en la densidad, qué efectos puede haber sobre aislamiento acústico o térmico? Ya. A ver, así en general la densidad está más controlada por la cantidad de madera que uno agregue al tablero. Eso define lo que puede ser la densidad del tablero. Lo que sí sería interesante de ver es que pudiésemos producir tableros de aún menor densidad gracias a un aumento en la resistencia del adhesivo. Pero para lograr eso, también es necesario desarrollar la geometría adecuada de las partículas de madera que se van a usar, ¿ya? Porque se necesita que éstas tengan suficientes puntos de contacto entre sí y que además dejen suficientes espacios con aire, ¿ya? De tal forma de que podamos producir un tablero, qué sé yo, de 450 kilos por metro cúbico, pero manteniendo un internal bond similar al de los otros tableros, ¿ya? Porque hay que cumplir con las especificaciones que se, que se requieren para algunas aplicaciones, ¿ya? Así que en realidad el desafío ahí es, creo yo, más teniendo una resina más fuerte, o quizás pudiendo usar más resina incluso,
poder ver la forma de agregar menos madera en la capa central de los tableros. Muy bien, muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas, tendremos que dejarlo aquí. Parece que sí. Tenemos una última intervención de Pere Mutger. Pere, adelante. Pere, tienes el micrófono silenciado. Una pregunta que aunque parezca mentira, no la sé. ¿Los adhesivos habituales del plywood son de tipo formaldehído también? Al menos los que produce Arauco, sí, se utiliza resina fenol formaldehído. Ese es un poco diferente a la urea Bueno, formaldehído. pero tiene formaldehído. Exacto. Y Pero el ahí... papel... ¿Ah, Sí, sí. perdón? No, ya pasaba de pregunta. Quería preguntarte otra Lo último cosa. que quería agregar era y es una pregunta que no contesté antes, que normalmente en tableros plywood se da una oportunidad mejor de aplicar resinas adhesivas naturales, ya sea basadas en biopolímeros, ya que el prensado del plywood es más largo, ¿ya? Así que ahí la reactividad no es un problema tan grande como puede pasar en tableros aglomerados y MDF. Y ahí sí hay experiencias con el uso de lignina, incluso, bueno, a nivel comercial, con reemplazo de hasta creo, un 50% del fenol por lignina. Y cuando hablas de papel melaminizado, o no sé cómo se dice exactamente, ¿te refieres también a papel que contiene melamina formaldehído? Sí, Y si se utiliza epicloridina poliamina, no se obtiene ese brillo superficial. Lo digo para la eliminación del formaldehído, ¿eh? sí. Sí, ahí con el poliamina epicloridina se podría tener un buen brillo y también una buena capacidad de entrecruzar moléculas. Ahí lo único que podría ser un problema ahí puede ser el hecho de usar epigloidina desde el punto de vista ambiental, quizás traiga es un asunto habría que evaluar cuánto cuesta el PAE versus lo que actualmente estamos usando en resinas melamina formaldehído o urea formaldehído. La poliamina epicloridina es mucho más cara. Ya, No, pero no, quizás se usa menos. pregunto. Entiendo que sí, entiendo que es bastante más cara, pero por otra parte depende de la tecnología que uno haya desarrollado. Si usa mucho menos, quizás se compensa. Pero eso ahí hay que agarrar un cuaderno y ver bien las cuentas. Yo no las he hecho en realidad. Y una última cosa, te has referido a la producción de tableros de baja densidad. Sí, el adhesivo, entre comillas, es nanocelulosa, los tableros no tienen la densidad equivalente que produce el tablero la urea formaldehído o melamina formaldehído, ¿eh? Si tú quieres obtener tableros de menor densidad con las mismas propiedades, ¿eh? Nosotros en el campo del papel hemos experimentado eso, ¿eh? Obtenemos propiedades superiores de resistencia a tracción, que es la propiedad que gobierna casi todo, ¿eh? Pero con papeles menos densos, Lo decía, supongo que lo decías tú por el tema acústico, ¿no? Sí, esa fue la pregunta que me hicieron. Sí, sí. Claro, habría que ver si es que en tableros se da esa correlación, porque
lo que podríamos usar en tableros sería un adhesivo hecho de nanofibras, pero esas serían como el adhesivo que une partículas de madera. Entonces, la densidad en un tablero está más gobernada por la geometría y la cantidad de madera que uno le agrega al tablero que por posiblemente que las propiedades del adhesivo. Ahí tengo mis Pero dudas. cuando dices madera agregada, te refieres a gramaje del tablero. Gramos por metro cuadrado, ¿verdad? Exacto, sí, de madera, Vale, gracias, Carol. de nada. Muy bien, pues terminamos la sesión aquí. Muchísimas gracias, Carol, por la presentación y por todas las respuestas que has ido ofreciendo. Y también agradecer a la audiencia por vuestra asistencia hoy aquí y a la Red Nanocelia y a TCP de Chile. Gracias y nos veremos la semana que viene. Vale, gracias. Hasta luego, gracias. Venga. Adiós.